Muy buenos días y bienvenidos a nuestra segunda jornada en el 26º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Un saludo muy especial a nuestros participantes que nos ven a través de la plataforma y también a todos a los que nos siguen en redes sociales como @Consejo de Estado. El día de hoy empezamos nuestra jornada con un invitado muy especial, el profesor Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España, quien disertará sobre la filosofía de derecho para juristas. Al finalizar su exposición, el profesor Atienza responderá algunas preguntas que podrán formular a través del chat de la plataforma y a través de nuestra transmisión en redes sociales. Profesor Atienza, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias y me siento muy honrado por esta invitación del Consejo de Estado de Colombia para participar en este encuentro con una conferencia que tiene como título Una filosofía del derecho para juristas, que quiere decir una manera de presentar la filosofía del derecho dirigida especialmente a juristas. Yo soy filósofo del derecho desde hace casi 50 años y puedo decir que desde entonces yo no soy uno de los filósofos que se dedica a estos menesteres, por así decirlo, huyendo del derecho. A mí el derecho siempre me ha parecido, obviamente, una institución extraordinariamente importante en nuestras sociedades, probablemente cada vez más, pero además siempre lo he considerado como una materia que ofrecía grandes posibilidades para el que tenía intereses teóricos. O sea que yo diría que prácticamente no hay ningún problema, lo que llamamos problema jurídico, que no dé lugar a enormes cuestiones de todo tipo. O sea que por pequeño, por minúsculo que sea el problema jurídico del que uno arranque, pues se da cuenta de que está vinculado con cuestiones del lenguaje, con cuestiones morales, con cuestiones que involucran prácticamente a todas las ciencias sociales, y además que para resolver los problemas jurídicos pues se necesita una serie de capacidades, de entrenamientos, y entre ellas está lo que bien puede llamarse la imaginación jurídica, que es, diríamos, un tipo de imaginación con ciertos límites, los límites que marca el sistema jurídico, pero imaginación. Es decir, al menos la resolución de problemas difíciles pues implica la capacidad de innovar, en un sentido, diríamos, de innovar el derecho. Tomemos un problema cualquiera para darnos cuenta de estas virtualidades, como digo, que creo yo que tiene el lenguaje jurídico. Pues el problema de interpretar una cláusula de un contrato. Se ha suscrito un contrato con una serie de cláusulas y al cabo de un cierto tiempo, como muchas veces ocurre, pues el sentido de algunas de las expresiones ahí utilizadas ya no es obvio. Podría entenderse de más de una manera, y esto es lo que entendemos los juristas por un problema de interpretación en sentido estricto, para cuya resolución, como antes sugería, pues se necesita conocer peculiaridades de nuestros lenguajes naturales, como por ejemplo la ambigüedad, la vaguedad o textura abierta. Naturalmente necesitamos también utilizar una teoría de la interpretación, una teoría general de la interpretación, que implica no solamente ciertas técnicas argumentativas, pues el uso del argumento por analogía, contrario sensu, etcétera, etcétera, sino una teoría propiamente dicha, con elementos, pues, en último término, de carácter moral y político, que nos van a guiar en el uso precisamente de esas técnicas argumentativas. Y hablando de argumentación, pues naturalmente uno tiene que manejar todas esas técnicas en torno a lo que hoy entendemos por la teoría de la argumentación jurídica, y no es tampoco raro pues que para resolver ese problema de la cláusula del contrato pues tengamos que echar mano de
disciplinas que nada tienen que ver con el derecho en principio, puede ser pues la informática, la medicina, lo que sea, porque naturalmente como el derecho es algo que afecta a toda la vida social, pues el contrato puede haber tenido lugar en cualquier tipo, diríamos, de estancia social. O yo qué sé, a la hora de interpretar el contrato, pues tenemos que plantearnos cuáles son las consecuencias a las que llevaría el optar por entender, diríamos, la expresión E en el sentido E1, en el sentido E2, y entonces eso supone manejar conocimiento de alguna forma empírico, sociológico, y también cuestiones de tipo moral, porque naturalmente, además de ser capaz de prever cuáles serían las consecuencias que en el ámbito social o de una determinada empresa, un sector de actividad, etcétera, etcétera, iba a tener adoptar uno u otro significado de la cláusula, pues está también el juicio de valor de cuál es la consecuencia que consideramos valiosa y por qué la consideramos valiosa. Y para resolver estos problemas, pues a su vez necesitamos plantearnos, uno de los grandes problemas filosóficos que se ha discutido más en los últimos tiempos, si hay o no una respuesta correcta, una única respuesta correcta. Y si la hay, cómo está configurada, o sea, cuáles son los criterios, el test de corrección que estamos manejando. Y si no lo hay, diríamos, ¿por qué no la hay y qué consecuencias tendría el mantener un escepticismo en este sentido? Bueno, lo que quiero decir entonces con lo anterior es que la filosofía del derecho dirigida a los juristas no debería verse como un tipo de actividad puramente especulativa, porque realmente no lo es. Mejor dicho, naturalmente se necesita llevar a cabo una especulación, un análisis teórico, pero para resolver los problemas del derecho. Como todos sabemos, son problemas prácticos. Y yo creo que esa es la cuestión más importante de la filosofía del derecho, la que yo quisiera aquí reivindicar, el mostrar hasta qué punto no es simplemente un adorno, una especie de adorno cultural o algo así, que pues puede servirle a un jurista para presentarse dentro de un determinado gremio con una persona particularmente culta o algo por el estilo. No, yo creo que la filosofía del derecho forma parte de su actividad, aunque muchas veces o muchos juristas no sean conscientes de hasta qué punto están utilizando ideas filosóficas en la resolución de los problemas que constituyen su práctica. Y me parece que la diferencia está, en realidad, es en ser conscientes de que detrás del trabajo práctico de los juristas hay un conjunto de ideas filosóficas o no ser consciente de ello. Y si no se es consciente, entonces el riesgo es que se está dependiendo de una filosofía del derecho, pero se está en peores condiciones de poder utilizarla de manera adecuada. Seguramente no quepa, como ocurre con muchas otras cosas, empezando por el derecho, digo, no quepa dar una definición muy exacta de lo que es la filosofía del derecho y además ni siquiera lo necesitamos para empezar a hablar de filosofía del derecho. Bastaría con darse cuenta de que en general en los libros que llamamos de filosofía del derecho, pues lo que se discuten son fundamentalmente estas tres preguntas o estos tres conjuntos de preguntas. Una de ellas es la pregunta de qué es el derecho y cuáles son los grandes componentes del derecho y cómo el fenómeno jurídico se diferencia y se conecta con otros fenómenos sociales próximos. Y en torno a las respuestas a estas preguntas, pues se configura un área o un subárea, si se quiere, de la filosofía del derecho, que es lo que solemos llamar la teoría del derecho. Hay una cierta tradición por parte de autores positivistas de reducir la filosofía del derecho a teoría del derecho. La filosofía sería únicamente o muy fundamentalmente teoría del derecho, pero me parece que eso efectivamente es una reducción, porque esa no es la única de las grandes preguntas de la filosofía del derecho. Hay otras dos. La segunda es la pregunta por el conocimiento del derecho. ¿Cómo podemos conocer el derecho? ¿Qué se entiende por ciencia jurídica?
o por saberes jurídicos en plural, porque quizás algunos son científicos, otros no, cómo se diferencian de otras ciencias sociales, en qué consiste eso a lo que llamamos dogmática jurídica, utilizando una expresión a la que nosotros estamos muy familiarizados y quizás no nos damos cuenta de hasta qué punto resulta sorprendente para otros científicos sociales que alguien diga de sí mismo que es un dogmático del derecho, un dogmático penal, civil, etcétera, etcétera. Y los problemas, diríamos, metodológicos. O sea, la segunda pregunta, el conocimiento del derecho implica también el problema metodológico de en qué consiste producir derecho, aplicarlo, interpretarlo, si esa es una operación puramente cognoscitiva o no, elementos decisionales, etcétera, etcétera. Y cómo se lleva a cabo esa cuestión. Segundo tipo de problemas, teoría de la ciencia jurídica o metodología jurídica. Y la tercera pregunta es la pregunta por cómo debería ser el derecho, o sea, la pregunta por la justicia, característico también de un fenómeno cultural como es el derecho, una creación humana y que, por lo tanto, a diferencia de lo que son fenómenos naturales, pues uno puede hacerse la pregunta de cómo deberían ser, no solamente cómo son, describirlos, sino también y explicarlos, sino también plantearse cómo deberíamos nosotros reelaborarlos, construidos, de acuerdo con algún modelo de lo que debe ser el derecho, y eso es a lo que llamamos justicia. Voy a tratar entonces de desarrollar un poco esas tres ideas, que es una manera de decir hasta qué punto, en qué medida, pues la filosofía del derecho, cada uno de sus subsectores, es importante para el trabajo de los juristas. Y yo diría que de manera muy especial, aunque no única, para los jueces. El primero, entonces, en torno a qué es el derecho. Naturalmente el derecho es un conjunto de normas, es una definición habitual que nos encontramos en muchos libros, si se quiere, pues la famosa definición kelseniana, el derecho es un conjunto de normas coactivas, lo cual no es falso, pero implica una concepción, yo creo, reduccionista del derecho. El derecho es un sistema de normas, pero es mucho más que eso. Y por cierto, en el derecho no hay únicamente normas coactivas. Esa también es una gran simplificación de la perspectiva kelseniana que hemos heredado en casi todos nuestros países latinos, pero que conviene darse cuenta de la reducción que supone. Porque además de normas, pues primero, además de enunciados prácticos, en el derecho hay enunciados que ni siquiera son prácticos, como pueden ser las definiciones. Dentro de los enunciados prácticos hay enunciados normativos y enunciados valorativos, a los que Kelsen no prestó prácticamente atención, porque él consideraba en todo caso que los valores era lo que se desprendía de las normas, pero como tal tuvo una concepción, como todos sabemos, emotivista de los valores y, por ejemplo, él estuvo en contra de que las constituciones incluyeran términos valorativos que por otro lado es lo que incluyen todas nuestras constituciones contemporáneas, libertad, igualdad, dignidad, etcétera, porque a Kelsen le parecía que eran flatus vocis y cuando él construyó los conceptos fundamentales del derecho, pues dejó fuera, claro, los conceptos de valor. Como todos sabemos, escribió un librito en los años 50 sobre la justicia, What is Justice, pero la conclusión a la que llegó es que se trataba de un ideal irracional. Y en definitiva su sugerencia es que los textos constitucionales pues era mejor que no incluyesen estos elementos y si los incluían, pues entonces el jurista, diríamos, tenía que prescindir de ellos porque no tenía otro significado que puramente emotivo. Pero en el derecho, los valores, yo creo, como todos nos hemos dado cuenta, sobre todo los juristas, que tenemos que operar en los sistemas de derecho constitucional, los sistemas contemporáneos, los valores juegan un papel absolutamente esencial. Volvamos un momento a la dignidad. En la Constitución española, en la Constitución alemana, yo diría en casi todas las constituciones contemporáneas, también por cierto en la colombiana, en los diversos textos de declaraciones de derechos del ámbito internacional, se dice que la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos. Entonces, si es el fundamento de todos los derechos, a la hora de discutir a propósito de cualquiera de
de nuestros derechos fundamentales, pues entra en juego el concepto de dignidad. Porque si, por ejemplo, al hacer una determinada interpretación de uno de estos derechos, la interpretación supusiera una infracción de la dignidad humana, pues entonces eso sería inconstitucional. O sea que es realmente imposible tratar de entender el derecho como lenguaje, como conjunto de enunciados, si no nos damos cuenta de que los enunciados son de muy diverso tipo. Tenemos normas coactivas, tenemos normas, enunciados prácticos, pero también hay enunciados valorativos. Dentro de las normas hay normas regulativas y normas constitutivas. Y dentro de las normas regulativas hay normas de acción y normas de fin, y hay reglas y hay principios. O sea que hay un conjunto muy grande de enunciados jurídicos y ser consciente, digamos, de estas diferencias y cómo funcionan en el derecho, o sea, qué función cumple, por ejemplo, una regla en relación con un principio y cómo argumentativamente no es lo mismo, la razón que subyace a una regla no es exactamente la razón que subyace a un principio, pues todo esto me parece que es muy importante, es fundamental, yo diría, para la práctica del derecho, para la práctica judicial, pero también para el resto de las profesiones jurídicas. Pero es que además el derecho no es únicamente lenguaje. Es una de las reducciones de los filósofos del derecho que se suelen calificar a sí mismos de positivistas. Tienden a ver el derecho, sobre todo estoy pensando en el positivismo analítico, el derecho, diríamos, como lenguaje del legislador y también como lenguaje de los juristas. Pero es que resulta que el derecho no es únicamente lenguaje, es, por cierto, lenguaje. No podemos entender el derecho si prescindimos de la idea del conjunto de enunciados que conforman el sistema jurídico. Pero esencialmente el derecho es una actividad, es un tipo de práctica social. Y esta me parece también que es una idea fundamental y que lleva a una visión del derecho. Estoy desarrollando el tema de la teoría del derecho, lleva a una visión del derecho y también, por lo tanto, de todos los conceptos jurídicos, que significa un cambio en relación con la ontología más usual, que es una ontología normativista, que el derecho es un conjunto de normas. Una cosa, diríamos, algo que está ahí fuera y que entonces se trata de describir, o por parte de los jueces se trata de aplicar para resolver problemas. No, el derecho no es eso, o no es solo eso, fundamentalmente es una actividad práctica. Hay un texto precisamente de un positivista, pero que me parece que en esto ha visto con claridad que el derecho no puede verse, digamos, de esa manera, sino que hay que darle ese enfoque, diríamos, dinámico, que es Mario Iori, un filósofo del derecho italiano, que lo voy a leer porque me parece que es realmente muy claro. El derecho, dice, no es algo que conocemos, sino algo que hacemos, algo en lo que participamos. Metafóricamente, cuando nos ocupamos del derecho, también para describirlo, no es como contemplar un bloque de mármol, sino como cantar en un coro. Yo creo que no se puede decir esto mejor y probablemente de forma más poética. Es participar en una actividad. Recuerden lo que decía Dworkin, ¿no?, a propósito de la escritura de una novela. Veía el trabajo de los jueces de esa manera. Cada uno de los jueces contribuía a escribir uno de los capítulos de esa novela. La metáfora de Iori es cantar en un coro, y una metáfora que a mí me gusta particularmente, la de Yering, es que el derecho viene a ser algo así como el arte de la navegación. Por lo tanto, no es el navío, que es lo que uno tendría que decir si fuese un positivista. No es el navío, sino es el arte de navegar, de lograr ciertos propósitos, por ejemplo, transporte de mercancías, que es lo que se logra con la navegación. Y naturalmente, sin un navío no podríamos hacerlo, pero lo esencial es este elemento de fin. Y si volvemos a nuestro problema de la interpretación de una cláusula contractual, que naturalmente si fue conflictiva al final llegará a un juzgado, a un juez o un tribunal que tendrá que resolver en favor de una u otra,
de las posibles, pues ahí también es muy importante esa idea de fin y de valor, los fines y los valores que persigue el derecho. Y entonces no se trata para revisar o contestar un problema de interpretación, no basta con tener en cuenta los cánones interpretativos que aparecen en nuestros ordenamientos, sino que necesitamos una teoría de la interpretación que los ordene de acuerdo con los fines y con los valores. Bueno, el derecho tiene que ver con normas, pero el derecho tiene también que ver con el poder y no solamente con el poder coactivo. De nuevo, esta es una de las simplificaciones que me parece que se suele encontrar en los autores positivistas, Kelsen, típicamente. El derecho como un orden coactivo, y naturalmente que lo es. Yering también decía que el derecho sin coacción, sin el uso como último recurso de la fuerza física, era algo así como un fuego que no quema. Era algo que no resultaba comprensible. Pero claro, hay que tener en cuenta que aunque sea un elemento necesario, o sea, su presencia es necesaria para que tenga sentido hablar de derecho, eso no quiere decir que se pueda reducir todo el derecho a la coacción e incluso que haya que privilegiar completamente el elemento de la coacción. Lo que, en mi opinión, debería cumplir el papel esencial es la idea de fin, de lo que se trata de lograr con el derecho. Y para ello es imprescindible contar con sanciones coactivas, pero también con muchísimos otros instrumentos, diríamos, con muchísimos otros tipos de sanciones en un sentido muy amplio de la expresión, que incluye sanciones positivas, que incluye sanciones no solamente a posteriori, el uso de la fuerza, sino, y ni siquiera las amenazas a priori, sino que incluye incentivos, por ejemplo. O sea que, de nuevo, el derecho está vinculado con el poder y con la sanción, pero hay muchos tipos de sanciones y esto es muy importante que lo tengan en cuenta los juristas prácticos a la hora de resolver los problemas que tienen que obedecer, que hay que resolver. Y también es importante, por cierto, el papel que juega el poder simbólico en el derecho. Aunque a veces yo creo que esto se puede exagerar, como suele ocurrir por parte de los teóricos del derecho, los que se les suele llamar críticos, los partidarios de las teorías críticas del derecho, que ponen mucho el foco en el carácter simbólico del derecho, y pues hablan de la violencia simbólica, que implica sencillamente el que exista un derecho, el que existan normas obligatorias. El derecho en realidad es un fenómeno muy complejo y muy ambiguo. Entonces, por supuesto que los elementos simbólicos son importantes y los elementos coactivos, pero claro, el derecho juega también, diríamos, cumple en la sociedad también funciones positivas, ha contribuido, se podría poner muchos ejemplos de esto, a la transformación social en un sentido positivo. Bueno, entonces el derecho es también, de alguna forma, imposible de ser delimitado estrictamente en relación con el poder. Aunque también hay que decir que naturalmente el derecho no es simplemente poder. Y de nuevo, digamos, uno de estos lemas a los que son muy aficionados los autores críticos, eso de que el derecho es política. Bueno, el derecho efectivamente tiene siempre, y la interpretación del derecho, volvamos a nuestro ejemplo, sin duda tendrá algún elemento de política, pero el derecho no es política. El derecho tiene muchos otros componentes y el derecho se diferencia, el poder jurídico, el poder que pueda tener un juez al aplicar el derecho, al resolver un problema de interpretación, se diferencia también claramente del poder que ejerce un político, que ejerce, por ejemplo, un cargo político. Entre otras cosas, porque una de las funciones muy importantes del derecho es poner límites al ejercicio del poder político. O sea que, como ocurre a propósito de las normas, tenemos efectivamente que darnos cuenta de hasta qué punto hay que contar con el concepto de poder y con las formas de poder para entender el derecho y manejarse en la resolución de los problemas jurídicos, pero sin simplificar las cosas. Y
el tercero de los fenómenos con el que está muy vinculado el derecho, pues es la moral. Y aquí, como saben, hay una viejísima polémica que tradicionalmente ha dividido los autores positivistas y los naturalistas sobre si la moral se puede separar nítidamente o no del derecho. Yo creo que la manera como normalmente se plantea esta cuestión es una forma oscura, por no decir equivocada. A veces los positivistas, para defender su punto de vista, la separación metodológica entre el derecho y la moral, se empeñan en decir que prueba de esto es la posibilidad de poder hablar de derecho injusto. Y naturalmente que hay derecho injusto, que hay normas injustas y hay decisiones de los tribunales que son injustas y hay abogados que naturalmente realizan actividades injustas, etcétera, etcétera. Pero el problema yo creo que no es esto. El problema es dar cuenta, diríamos, tanto de la discontinuidad entre el derecho y la moral y por tanto de la posibilidad efectivamente de que existan fenómenos jurídicos contrarios a la moral o a la justicia, pero también de la continuidad. Y esto se logra si en lugar de ver el derecho simplemente como un conjunto de normas, entonces ahí la coactividad sería la diferencia específica de un tipo de normas, las jurídicas, respecto de las otras, la moral, si lo viésemos, como decía, más bien como una actividad. Tanto el derecho como la moral son actividades que comparten ciertos fines y otros no. Y entonces, precisamente porque comparten algunos de los fines, pues es por lo que hay una continuidad. Hay una continuidad lingüística, conceptual, pero no solo. Y esto es lo que yo creo que hoy pues es el argumento fundamental para sostener que un jurista no debería tener una concepción positivista del derecho. Y a lo que me estoy refiriendo es a que es imposible poder identificar el derecho e interpretarlo dejando completamente al margen las cuestiones de tipo moral. Si, como antes decía, si es que resulta que nuestras constituciones, pero no solamente las constituciones, están llenas muchas veces de términos, de conceptos morales, como puede ser este de dignidad, pues entonces eso quiere decir, obviamente, que no se puede identificar lo que es el derecho colombiano, a propósito de tal aspecto, o el derecho español, no se puede identificar prescindiendo de una argumentación, de un tipo de juicio que involucra también cuestiones morales. Y lo mismo, naturalmente, cabe decir en relación con la interpretación y con la motivación, o sea, la justificación de las decisiones por parte de los jueces. Los jueces lo sepan o no, muchas veces no lo saben, pero implícitamente, por supuesto, que en sus motivaciones, en la justificación de las decisiones que dan, por ejemplo, para resolver un problema de interpretación, están incluyendo fragmentos que son morales. Pero ojo, eso no quiere decir que el derecho sea lo mismo que la moral y que la argumentación que haga un juez sea indistinguible de la que hace, por ejemplo, un moralista. Por ejemplo, que un juez de un tribunal constitucional que tiene que resolver si eso no conforme con la Constitución, pues la despenalización, por ejemplo, del aborto en ciertos casos, él tiene necesariamente que hacer un razonamiento que en parte es moral, pero su razonamiento, por el otro lado, se distingue mucho, de manera fundamental, de lo que sería el razonamiento, sin más, de un moralista. O sea que esta es, diríamos, por así decirlo, la dificultad de entender bien el derecho, la teoría del derecho, los conceptos jurídicos, que tienen una relación, sobre todo estos tres grandes fenómenos, ¿no? Los fenómenos normativos, políticos y morales. Tienen que ver con el derecho, pero el derecho no se puede reducir ni a normas puramente, ni a poder, ni tampoco a moral. Tiene una autonomía relativa, podríamos decir. Muy bien. La segunda de las cuestiones, pero a la que no me voy a referir aquí prácticamente porque veo que el tiempo avanza demasiado rápido. El segundo grupo de cuestiones era sobre esto
que yo llamaba la teoría de la ciencia jurídica, que es algo que tradicionalmente lo ha interesado, tiene que interesar a los filósofos del derecho, qué se entiende por dogmática, si es una ciencia más bien una técnica, como yo creo. Exactamente, a mí me parece que la dogmática jurídica deberíamos caracterizarla como una tecnopraxis, o sea, una cierta combinación de técnica y de filosofía práctica. Pero no voy a entrar aquí en estos detalles, ni tampoco, diríamos, en una descripción del conjunto de saberes sociales y no sociales también, por ejemplo, formales, técnicos, humanísticos, que se refieren al derecho. Como el derecho es un fenómeno muy complejo, se puede ver desde muy diversas perspectivas y eso da lugar, pues, a una pluralidad de saberes jurídicos. Pero, como digo, no voy a entrar ahí en detalles porque más bien quiero referirme ahora al tercer tipo de problemas, de preguntas. Luego diré un poco, de todas formas, respecto a estas cuestiones de teoría de la ciencia y de metodología jurídica. Al final, a propósito de la argumentación jurídica. Pero, como les decía, la tercera de las cuestiones es la teoría de la justicia. O sea, contestar a la pregunta de cómo debe ser el derecho. Y algo que me parece verdaderamente muy importante es la idea de que la respuesta a la cuestión de cómo debe ser el derecho no se puede separar tajantemente de la respuesta a cómo es el derecho. O sea que, de nuevo, hay una cierta continuidad entre el ser y el deber ser. Lo que, de nuevo, no quiere decir tampoco que no se pueda emitir un juicio claro de que tal derecho es injusto porque no se conforma en absoluto con lo que debería ser, o sea, con la idea de justicia. Pero en muchos aspectos hay una continuidad entre el ser y el deber ser. Este es el problema de la ideología positivista, digamos, el empeño por hacer distinciones excesivamente tajantes entre el ser y el deber ser. Digamos, desde ciertas perspectivas, efectivamente, se puede distinguir una cosa de la otra, desde otras no. Y de nuevo ahora traigo el ejemplo que habíamos utilizado de la interpretación del problema de interpretar una cláusula contractual que se ha vuelto, cuyo significado se ha vuelto dudoso. Pues a la hora de interpretar lo que es, diríamos, lo que dice el texto, tenemos que también manejar una idea de lo que debería decir, de cómo debería ser el texto, o sea, una cierta idea de la justicia. Y de hecho es lo que hacemos. Se hace, por ejemplo, una interpretación finalista o una interpretación valorativa de tal cláusula, de tal enunciado, que es una manera, diríamos, de procurar que el ser coincida con el deber ser. En la teoría de la justicia yo creo que se podría hacer a su vez una distinción. Una es la teoría general de la justicia, y esto es algo que interesa mucho a los juristas y en particular a los jueces. O sea, si no se puede hacer una distinción tajante, como a mí me parece, entre el derecho y la moral, entonces eso quiere decir que los jueces, a la hora de motivar sus decisiones, pues tendrán que manejar razonamientos que son morales. Y si es así, necesitarán una formación en filosofía moral y política. Eso es la teoría de la justicia, ¿verdad? Las cuestiones morales y políticas vistas desde un determinado prisma, si se quiere, el intersubjetivo, ¿verdad?, que es lo que caracteriza al derecho, la idea de alteridad, porque naturalmente hay cuestiones morales, la moral puramente, diríamos, interna, que no afecta a otros, que son cuestiones morales, pero que no interesan al derecho. La justicia, diríamos, es como un aspecto de la moral. Pero entonces el jurista necesita una formación en teoría moral y en teoría de la justicia y conocer, pues, cuáles han sido y cuáles son las grandes concepciones de la justicia, pues una concepción consecuencialista o una concepción del deber tipo kantiano o una concepción constructivista y un análisis de los grandes conceptos morales,
Me he referido repetidamente al concepto de dignidad, de libertad, de igualdad, e insisto, no como una especie de ornato cultural, sino como algo que forma parte de los instrumentos que necesita para poder hacer bien su trabajo. Pero yo decía que hay como dos grandes partes en la teoría de la justicia. Una es esta, la teoría general de la justicia. Y la otra es lo que se suele llamar la deontología jurídica. O sea, la teoría de la justicia, pero referida a una determinada profesión, a la profesión de abogado, a la profesión de juez, a la profesión de fiscal. En el caso de los jueces, la que da lugar precisamente a la ética judicial. Y de nuevo aquí, si vemos el derecho como actividad, entonces nos va a interesar estudiar lo que es la actividad que desempeñan los grandes actores jurídicos, empezando efectivamente con los jueces. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta de cómo deberían comportarse los jueces. Y esto es lo que solemos entender por deontología profesional o deontología judicial. Aquí hay dos errores que se suelen cometer, que los jueces suelen cometer. Sobre todo yo estoy pensando en los jueces españoles, para negar la deontología, la necesidad de verdad de ese tipo de estudio de las cuestiones de justicia. Uno consiste en decir que es innecesario, porque la moral de los jueces consiste sencillamente en cumplir con el derecho. Naturalmente yo creo que esto es claramente un error. Es como si uno dijera que lo que tenemos que seguir a un profesor universitario, el modelo de profesor universitario es sencillamente alguien pues que no lleva a cabo acosos sexuales, que corrige sin sesgos de ningún tipo los exámenes de los estudiantes y cosas por el estilo. Me dirá, bueno, eso quiere decir que eres un profesor decente, aceptable, pero el modelo de buen profesor como el modelo de buen juez, y necesitamos naturalmente fijarnos en cuáles serían las características que definen lo que sería un buen lo que se quiera, un buen juez, pues para eso no puede consistir únicamente en cumplir con ciertas normas. En el caso de los jueces, un buen juez no es sencillamente el que cumple con el derecho, no comete delitos, no comete faltas administrativas, etcétera, etcétera, sino que además el buen juez es el que muestra determinadas virtudes. En virtud de imparcialidad, virtud de la modestia, es capaz de contenerse y de no incurrir, por ejemplo, en activismo y otra serie, diríamos, de características. Ese creo que es uno de los errores, pensar que no es necesario. Es necesario. Todo no se acaba en el simple derecho positivo, o sea, el derecho establecido. Y el otro error es pensar que es imposible. Es imposible hablar de la justicia a la manera, por ejemplo, de Kelsen, porque es un concepto puramente subjetivo. No hay criterios objetivos de justicia. Me parece que este es un gran error, no voy a desarrollarlo aquí, pero me limito a decir que si fuera así, si verdaderamente no hubiese criterios de corrección sobre lo que es correcto y lo que no lo es, pues entonces los jueces simplemente no podrían motivar sus decisiones. O sea que el razonamiento es, si los jueces para argumentar necesitan utilizar razones que son morales y resulta que no hay criterios de corrección respecto de la moral, pues entonces quiere decir que no hay criterios de corrección respecto a las decisiones judiciales y los jueces pues estarían cumpliendo una especie de ficción. Estarían haciendo como que están fundamentando, motivando sus decisiones cuando realmente diríamos que no es así. Bueno, todas esas ideas entonces me parece que conforman una concepción de la filosofía del derecho que yo creo que claramente resulta de interés para los juristas prácticos, en particular para los jueces. Pero claro, una pregunta que uno puede hacerse es, ¿y exactamente qué concepción de la filosofía del derecho es la que yo trato aquí de defender y la que me parece que sería sobre todo de utilidad para los jueces? Porque claro, una de las peculiaridades de la filosofía del derecho es su carácter polémico.
Este carácter polémico, que quiere decir que no hay precisamente una unanimidad entre los filósofos del derecho en relación a cuáles tendrían que ser las respuestas a las preguntas que yo me he ido haciendo, este carácter, diríamos, tan polémico. ¿Y qué diferencia la filosofía del derecho y en general la filosofía de las ciencias? Pues es a su vez el argumento que muchas veces se utiliza para decir, pues como jurista positivo, como jurista práctico, prescindo de la filosofía, porque la filosofía lo único que es un conjunto de ideas contradictorias y sencillamente yo no puedo utilizarlas porque ¿por qué utilizar unas u otras? Bueno, este es el problema entonces de cuál sería, yo creo, la filosofía del derecho justificada. No puedo entrar en esta cuestión, pero aunque sea de manera muy dogmática. Lo que yo diría es esto, que fundamentalmente hoy tenemos, en el mundo latino, pero podríamos generalizarlo, hoy tenemos tres grandes orientaciones en la filosofía del derecho. Una, la más tradicional, la que llamamos ius naturalista, a su vez hay ius naturalismo de muchos y diversos tipos. Otra, la concepción positivista, y la tercera, la concepción que se llama de la teoría crítica del derecho. Me he referido, me parece, en alguna ocasión antes, ¿no?, a alguna de estas tres concepciones. Bueno, yo creo que ninguna de las tres es completamente satisfactoria, lo cual no quiere decir que las tres estén totalmente equivocadas, o sea que yo creo que en las tres tradiciones nos encontramos sin duda con elementos, diríamos, valiosos, pero lo que yo defiendo es una concepción distinta a esas tres, aunque digo contiene elementos de las tres, a la que se puede llamar, se suele llamar hoy en día pospositivismo jurídico. Y la idea fundamental es esta, la idea del pospositivismo. Que el derecho no podemos entenderlo únicamente como un conjunto de normas, como un sistema normativo, sino que es algo más, por eso lo del positivismo. Algo que viene después y que además implica un plus. Y ese plus es la idea de actividad, la idea de práctica social vinculada naturalmente con fines y valores, lo que implica introducir todos los elementos de teoría de la justicia, etcétera, etcétera. Ese modelo pospositivista, pues yo creo que es el que agrupa autores, yo diría que quizás los más relevantes, en los últimos tiempos, como puede ser Dworkin, como puede ser Alessi, como puede ser Neil McCormick y como puede ser Carlos Nino. Hay diferencias, naturalmente, entre ellos, pero todos comparten esta idea a la que yo antes me he referido. Y yo también me considero, diríamos, dentro de esa concepción pospositivista, aunque al mismo tiempo me parece que es importante subrayar que el pospositivismo, subrayar quizás dos cosas. Primero, que el pospositivismo no es una concepción completamente desarrollada del derecho. Y me parece además que cuando uno examina el autor del trabajo de estos cuatro autores, pues hay una serie de déficits en ellos, en todos ellos, que hace que no podamos aceptar sin más en bloque la teoría de ninguno de ellos, también simplificando un poco las cosas, fundamentalmente porque ellos subrayan demasiado, diríamos, el elemento de valor y el elemento moral, los elementos morales que se encuentran en el derecho, lo cual es cierto, pero dejan fuera lo que es el elemento del conflicto social. Y también como consecuencia de ello, o sea, de que han construido sus teorías del derecho, su filosofía jurídica, un tanto a espaldas del conocimiento de las ciencias sociales, pues como consecuencia de ello yo creo el que no presten suficiente atención a lo que solemos llamar los derechos sociales. Entonces que haya, digamos, un cierto sesgo, quizás podríamos llamar individualista, y esto sería uno de los elementos que hay que corregir, y algunos otros. O sea que, diríamos, se trataría de algo así como de una concepción bien orientada en cuanto a la idea fundamental, pero que todavía está por construir o por construir del todo. Y la otra de las ideas es que el pospositivismo nada tiene que ver o muy poco tiene que ver
con lo que sobre todo en Latinoamérica se llama neoconstitucionalismo. Bueno, yo creo que es un concepto desdichado y una palabra desdichada, esta del neoconstitucionalismo, porque es oscura y equívoca desde todas las perspectivas en las que uno pueda pensar. Es un concepto mal construido, porque normalmente lo que se viene a decir, el origen está en una serie de autores positivistas, autores de la escuela genovesa, que construyen la palabra precisamente para descalificar a los Nino, Dworkin, Alexis, etcétera, que de alguna forma amenazaban lo que sería el paradigma positivista que ellos venían defendiendo. Y entonces, diríamos, a estos autores los denominan neopositivistas, neoconstitucionalistas, perdón, y caracterizan esa concepción básicamente mediante estos tres rasgos. El primero era el de la confusión entre el derecho y la moral. El derecho sería sin más una parcela de la moral, según ellos. La segunda es también la tendencia a reducir el derecho a principios, o sea, a apartar lo que son las reglas, las pautas específicas de conducta. De hecho, son solamente principios, y como los principios son entidades morales, pues se conecta con lo otro. El derecho y la moral es indistinguible. Y la tercera característica es el activismo judicial. Como consecuencia de lo anterior, pues entonces habría una invitación a los jueces a que decidiesen no de acuerdo con lo que las reglas, las pautas específicas del derecho, digamos, las leyes establecen, sino de acuerdo con los principios constitucionales e interpretados libremente, como cada uno de los jueces o de los autores neoconstitucionalistas pues entendiesen que es la idea más adecuada, diríamos, de justicia. Bueno, ninguno de esos autores realmente sostienen esas tesis, sino sostienen tesis, diríamos, que se parecen, pero de una manera muy vaga a esto. En alguna ocasión yo he escrito que estos genoveses han construido una especie de concepto de espantapájaros. O sea, como que cuando uno ve un espantapájaros, pues entonces, en lugar de una nariz, por ejemplo, ve una zanahoria o cosas así. Bueno, echando la imaginación, diríamos, esto es una nariz. Lo que quiero decir. Ni Dworkin, ni Alexis, etcétera, etcétera, han dicho nunca que fuese indistinguible el derecho y la moral. Otra cosa es que estuvieran en contra de la separación tajante. Ni tampoco han pretendido ni han estimulado el ver el derecho exclusivamente como un conjunto de principios, ni tampoco han alentado el activismo judicial. Y entonces esto me parece que es importante. En mi opinión, el neoconstitucionalismo es una teoría, si se quiere, una filosofía del derecho completamente equivocada. No es precisamente la que debería seguir un jurista o un juez para hacer bien su trabajo. Bueno, y ya diríamos como para terminar, porque lo que les estoy contando es un poco una reelaboración de una conferencia que di hace creo como un par de años y la terminaba de esta manera, así que se lo leo también a ustedes que sirva un poco como cierre. Yo creo que sí, que es un poco una síntesis de lo que quería decir. Decía, permíteseme que termine con el exabrupto que les había anunciado y que es un proverbio de la Universidad Europea Medieval y que dice así en latín: purus legista, merus asinum. Y decía yo que en una traducción un poco libre viene a significar que quien pretende ser exclusivamente un jurista es con toda seguridad un asno. Y con esto, que no es un insulto, sino que es un elogio a los jueces y a la importancia de su tarea, pues doy por concluida mi conferencia y muchas gracias por su atención. Profesor, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas para usted. Bueno. Entonces le voy a formular la primera. Muy bien. Y le dicen, profesor Atienza, usted se refirió a la utilidad de la filosofía del derecho para los jueces, pero ¿qué es útil la filosofía del derecho para los abogados dedicados al litigio? Bueno, es una buena pregunta, porque fíjense que cuando se construye la filosofía del derecho, la teoría del derecho, normalmente
quizás por influencia anglosajona, uno asume el punto de vista judicial. Tradicionalmente, en los sistemas de common law, quizás asumiéramos el punto de vista del legislador o un punto de vista muy abstracto. Los anglosajones eligen el punto de vista judicial. Pensemos pues, en Dworkin, sin ir más lejos. Y suele quedarse fuera el de los abogados, aunque también ha habido algunos juristas realistas, ¿no? Empezando por Frank, que tuvieron esto muy, muy en cuenta. Yo creo que esto es cierto, ¿no? Que tenemos un déficit de demostrar la importancia de los abogados, de los operadores jurídicos que efectúan ese tipo de trabajo y las peculiaridades, ¿no? que significan. Yo creo que los elementos, diríamos, teóricos a los que me he referido valdrían para los abogados, pero diríamos con algunas precisiones. En términos generales, diría que los elementos que son más abstractos, centrémonos en lo que es la teoría de la argumentación jurídica, de la que, por cierto, no pude decir nada, pero lo dejé para el final, pero ya no tenía tiempo, pero sería uno de los aspectos centrales hoy de la metodología jurídica, por lo tanto, de lo que tradicionalmente hemos llamado la teoría de la ciencia jurídica, ¿no? Si nos centramos en la argumentación jurídica, entonces los aspectos más formales de la argumentación jurídica, pues conocer lo que es un argumento por analogía, a sensu contrario, ad absurdum, etcétera, etcétera, la estructura de los argumentos, en qué consiste argumentar y todo lo demás. Esto es completamente común para los abogados o para los jueces o para cualquier operador jurídico. Pero a medida que vamos descendiendo en el nivel de abstracción, pues, y vamos introduciendo elementos materiales, pues aparecen también más las diferencias. Y, por ejemplo, a propósito de la argumentación, se podría decir que los elementos retóricos, los elementos persuasivos, aunque sean importantes también para la argumentación de un juez, lo son mucho menos que para un abogado. O sea, la retórica tradicionalmente, claro, se ha construido fundamentalmente desde el punto de vista del abogado, porque el abogado es el que tiene que tratar, ¿no? de persuadir a los jueces. Entonces, como diríamos que yo creo que se puede hablar de una unidad del método jurídico. Saber derecho y saber manejarse en el derecho implica tener una serie de habilidades y de conocimientos del sistema jurídico que serían los mismos en principio para todos los operadores jurídicos. Y luego, diríamos, hay un uso que puede ser algo distinto, o sea, que dentro de la unidad del método jurídico, eso es compatible también con diversas modulaciones. Pues ahora yo me refería, por ejemplo, a la argumentación jurídica, pero si nos fuéramos al campo de las deontologías, pues lo mismo, diría que hay una deontología de los abogados, pero claro, que no puede tener las mismas características que la de los jueces. A los abogados no les pedimos que sean independientes, no tendría ningún sentido. Pero fíjense que por algo en muchas de las tradiciones jurídicas, los jueces son los que han mostrado ser buenos abogados. Después de una vida consagrada a la abogacía, de ahí es donde se extraen los jueces, ¿no? Yo recuerdo cuando asistí a algunas de las clases de derecho, ¿no? Del manejo del método socrático en Estados Unidos. Claro que uno podría decir, lo que se estudia son las argumentaciones de los jueces, o sea, los grandes casos jurídicos tal y como fueron resueltos por los jueces. Pero claro, a quien se trata de enseñar estudiando las argumentaciones de los jueces son a los abogados. O sea, lo que van a ser los alumnos de esas facultades, de esas escuelas de derecho, en primer lugar son abogados, a veces también ayudantes de jueces, por cierto. Pero eso demuestra que quien sabe, diríamos, argumentar como un abogado estaría también en condiciones de hacerlo como un juez, ¿no? O sea que hay una gran unidad, yo diría, del método jurídico. Los conceptos básicos del derecho son los mismos y en términos generales. En un plano muy abstracto,
diría que no hay diferencias y a medida que vamos bajando e introduciendo contenidos, pues entonces eso nos obliga a hacer ciertas modulaciones. Pero es una grave carencia que seguimos teniendo, ¿no? de estudiar el derecho y muchas cuestiones teóricas también desde el punto de vista de los abogados. Es una perspectiva que hemos descuidado mucho. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta, de hecho tenemos muchas, hemos hecho una selección para poderle formular a usted. Profesor, buenos días. En Colombia se presentó un caso en el que un juez se negó a casar a dos personas del mismo sexo, alegando que al hacerlo atentaría contra su religión. Entonces, ¿cómo hacen los jueces para llevar a cabo sus creencias religiosas sin interrumpir con la administración de justicia, más cuando son casos que deberían resolverse objetivamente? Bueno, efectivamente, este es en España, cuando se introdujo el matrimonio igualitario, recuerdo que hubo también un caso, dos, muy pocos en realidad, porque en contra de lo que en principio pudiera pensarse, pues tuvo una aceptación generalizada y planteó muy pocos problemas. Pero recuerdo una jueza precisamente de aquí, por donde yo vivo, en Alicante, que se negó a casar una pareja me parece que eran de homosexuales masculinos, y ella alegó, creo también recordar, el derecho natural, ¿no? Bueno, aquí hay dos cosas. Una cosa es si ese tipo de práctica, esa institución, es o no conforme con la moral. Entonces, esto es una discusión moral, una discusión que naturalmente ha tenido lugar pues cuando se ha planteado la introducción o no de la figura en nuestros derechos. Y yo creo claramente que sí, que por supuesto que sí. Contrario sería precisamente una discriminación. Pero bueno, podría también darse el caso, si no, a propósito de este matrimonio igualitario, sin duda todo el derecho no es justo y todas las instituciones jurídicas no son justas. O sea que los jueces de vez en cuando pueden plantearse con la necesidad, la obligación, al ser ellos precisamente jueces y miembros que no representan un punto de vista individual, sino que son órganos del Estado, verse, digamos, en el conflicto entre lo que su sistema le dice que debe hacer y lo que su conciencia moral, aunque sea equivocada, porque, digamos, las opiniones morales que tiene la gente, yo soy un objetivista moral. Entonces, las opiniones morales que tiene la gente, algunas son correctas y otras son incorrectas, y otras son equivocadas. Entonces, un juez que tuviese esa opinión, en mi opinión, pues tiene una idea incorrecta, equivocada de la moral. Pero también él podría decir que es la suya, la tiene, por supuesto. Y tiene un conflicto, diríamos, de un problema de conciencia. Su conciencia le dice una cosa, el derecho le dice otra. ¿Qué debe hacer uno ahí? Diría, bueno, depende cuál es el grado de discrepancia, probablemente, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con lo que yo he llamado los casos trágicos, ¿no? En el derecho que se le presentan a los jueces alguna vez. Esas discrepancias son relativamente frecuentes en el sentido de que muchas veces un juez que tiene que tomar una decisión se da cuenta de que la decisión que él toma, siguiendo su sistema, diríamos, es la decisión D. Mientras que la decisión que él tomaría si no estuviera vinculado por el sistema, sino de acuerdo con sus opiniones de lo que es lo correcto, no sería exactamente D. Variaría un poco, pero no de una manera tan fundamental como para que le plantee, digamos, un problema de conciencia. Esto es lo que algunos autores, por ejemplo, Carlos Nino, llamaba, ¿no? Decía que el derecho es una especie de racionalidad de lo segundo mejor. Es decir, lo óptimo. No sería exactamente esto que yo tengo que aplicar o que decidir siguiendo el sistema, pero no se aparta tanto. Y entonces eso quiere decir que me puede plantear, diríamos, pues un cierto pesar, pero nada más. Y hay otras ocasiones en donde la oposición, diríamos, es radical.
y donde el juez piensa que efectivamente que aplicar el sistema significa cometer una acción gravemente inmoral. ¿Qué es lo que debe hacer el juez? Pues yo diría que seguramente abandonar su profesión, ¿no? Salvo que se dé alguna circunstancia, diríamos, de mal menor, que piense que de todas formas, que si él no abandona su puesto, las cosas serían todavía peor. Algo así, ¿no? Pero eso sería efectivamente la cosa, ¿no? Claro, aquí uno podría decir, ¿y por qué no reconocer una objeción de conciencia a los jueces? Este es un tema que yo creo que podríamos probablemente considerar abierto. En general no se acepta la objeción de conciencia por parte de los jueces, ¿no? O sea, reconocemos pues, la típica en el servicio militar de que uno puede objetar, no quiere contribuir, diríamos, a acciones violentas, lo que se quiere. Se acepta también en el caso de los médicos. Normalmente se acepta que puede haber médicos objetores en la práctica de abortos o algo así. En el caso de los jueces no, es rarísimo. ¿Por qué es esto? Claro, es porque el juez juega un papel muy especial en el sistema jurídico. Entonces, quizás uno tendría que decir de que si alguien tiene un tipo de ideología que se opone de manera bastante radical a los valores y los principios de una constitución, pues entonces probablemente lo mejor que pueda hacer es abandonar o no optar, ¿no? Por una carrera judicial. O sea que tiene sentido, digamos, exigir a un juez un plus de aceptación del derecho, porque si no el sistema jurídico no podría funcionar, ¿no? Podríamos decir algo parecido, que si un juez, si un médico, diríamos, y que yo qué sé, anestesista o algo así, tuviese una religión muy peculiar, pues entonces a lo mejor tendría también, claro, que abandonar la medicina o que abandonar esa especialidad médica y dedicarse a alguna otra, ¿no? Profesora Atienza, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Maestro Atienza, mil gracias por sus enseñanzas. Cuando una norma no requiere cohesión, imposición o sanción para cumplirse y acatarse, ¿podemos hablar de una sociedad sana y respetuosa de sus normas o de una sociedad permisiva e indolente a la norma injusta? Bueno, a ver, aquí uno podría decir quizás, ¿no?, que en el término medio está la virtud. A ver, el derecho sin sanciones, sin coerción, no es concebible. Sería otra cosa, sería amoral. Entonces eso por un lado diríamos que es un ideal, ¿no? Ojalá fuesen posibles sociedades que pudiesen funcionar sin recurrir a la sanción. Pero claro, sabemos que eso es imposible, que no puede ser, teniendo en cuenta cómo somos los seres humanos y teniendo en cuenta cómo es la sociedad. Esto ya lo dijo Hart al hablar del contenido mínimo de derecho natural. Lo expresaba diciendo, dado que los hombres no son todos ángeles, y dado, diríamos, que existen conflictos y que la gente, o no todos, está dispuesto a aceptar, por ejemplo, la solución que diese un tercero, que diese un juez, pues entonces es necesario la sanción. Y lo otro, claro, lo otro es ponerse más allá de lo que es el mundo y lo que es la gente y el comportamiento de la gente, que es lo que tiene que regular el derecho. O sea que necesitamos sanciones. Y al mismo tiempo yo diría, hacemos mal a veces en demonizar las sanciones, porque si tenemos la idea de eso, cuantas menos sanciones mejor, bueno, hasta cierto punto, porque para poder cumplir las necesidades más urgentes de la gente, los derechos sociales, por ejemplo, pues necesitamos sanciones. Por ejemplo, sancionar a los que no están dispuestos a pagar los impuestos. Porque si no hubiese recursos por parte del Estado, pues no se podrían implementar políticas sociales y cosas por el estilo. O sea que
la satisfacción de los derechos fundamentales realmente está muy vinculada al uso de sanciones y de sanciones efectivas, y también uno podría decir que cuanto más efectivas son, a lo mejor menos necesidad de el uso directo de la fuerza física. O sea, si la gente sabe que efectivamente, como no pague los impuestos, es casi seguro que le va a sobrevenir una sanción, pues entonces lo paga. Y no hace falta, diríamos, la ejecución, ¿no? A la fuerza. Pero claro, uno tiene que ser realista para entender lo que es el derecho. En otra sociedad y con otros seres distintos a como somos los seres humanos o los Homo sapiens, pues quizá podría funcionar, pero somos así. Claro, también esto yo diría, ojo, porque en todas las utopías, empezando por la República de Platón, algo que ha caracterizado el modelo ideal de convivencia, de Estado, es que ahí no había derecho, prácticamente no hay derecho, se sustituye por otra cosa, las utopías, ¿verdad? Porque claro, también el derecho quiere decir normas obligatorias y coactivas, y, digamos, y eso tendemos a verlo negativamente. Pero también todas las distopías se han caracterizado, se caracterizan por la no existencia del derecho. O sea, si uno piensa en 1984 de Orwell, el Gran Hermano y todo esto, pues ahí no hay derecho, claro. No hay derecho porque el control que se ejerce sobre el comportamiento de la gente, diríamos, tiene lugar mediante otros procedimientos, lavados de cerebro, etcétera, etcétera. Y lo mismo, yo qué sé, pues Un Mundo Feliz de Huxley y muchas de las distopías, que como sabemos es un género que hoy en día está muy de moda, ¿no? O sea que en ese sentido, diríamos, esto de que el derecho sea típico, característico de sociedades intermedias, no son sociedades de ángeles, utopías en las que no necesitamos recurrir a la fuerza física, pero ojo también, es decir, gracias al uso adecuado de la sanción, podemos evitar también las distopías. Entonces creo que en eso conviene no tener un punto de vista, diríamos, tan idealizado, como suelen tener muchos, sobre todo los no juristas. Yo a veces pongo un ejemplo, una analogía que me parece que es muy, muy eficaz entre el derecho y la medicina. En medicina, la medicina, digamos, es en el mundo de la naturaleza algo muy parecido a lo que es el derecho en el mundo de la sociedad, ¿no? de la cultura. Claro, naturalmente, si no existieran enfermedades, pues entonces tampoco necesitaríamos médicos. Y qué bien. Pero claro, pues sabemos que biológicamente somos de tal manera pues que de vez en cuando aparecen disfuncionalidades en nuestros organismos. Y en el derecho lo mismo. Diríamos, claro, si no hubiera conflicto social, pues efectivamente no necesitaríamos el derecho, que es un sistema de control social, claro, que presupone el conflicto. Pero claro, de ahí a demonizar, diríamos, la enfermedad y el conflicto, pues creo, como digo, que hay un cierto riesgo de idealización de una cosa y de otra. Es decir, las sociedades son conflictivas, las sociedades complejas. Claro, a lo mejor podríamos pensar en alguna sociedad o muy simple, o las distopías, diríamos, que hoy en día se nos han hecho tan familiares, porque claro, el desarrollo de cosas como las tecnologías genéticas o de la inteligencia artificial puede hacer que ya no necesitamos del derecho sencillamente porque nadie se puede comportar en contra de las normas, ¿no? Pero claro, ese es un modelo de sociedad que precisamente no es el que querríamos, ¿no? Y entonces por eso una sociedad sana es la que necesita pocas sanciones. Bueno, sanciones coactivas también lo hay, digamos, de muchos tipos. Por supuesto, una sociedad, yo diría que sí, que es tanto más sana cuanto menos recursos hace a las sanciones más duras, que son las sanciones penales, diríamos, la cárcel. Yo creo que la prueba de fuego para ver el carácter muy poco civilizado de la sociedad estadounidense es justamente el recurso que hace a la pena de prisión, ¿no? El número de internos en prisiones en Estados Unidos es como 10 veces, creo, o algo así, mayor del que existe
en los países europeos, con un nivel económico de vida más o menos parecido, pero con un tipo de organización social y también de derecho penal, pues yo diría que claramente más civilizado, ¿no? O sea que en ese sentido, efectivamente, el hacer un menor uso de ese tipo de sanciones extremas, las sanciones penales, ¿es muestra de una sociedad sana? Sí. ¿Y cómo logramos que una sociedad sea más sana? Pues yo diría, cuanto más igualitaria sea y cuanto más se haya desarrollado en ellas lo que solemos llamar el estado de bienestar, pues diríamos tanto más sana y cuanto más alejada, diría yo también, ¿no?, que esté de lo que ahora llamamos el neoliberalismo, pues también tanto más sana. Bueno, el derecho naturalmente es un subsistema del sistema social y está vinculado pues con todos los otros subsistemas, claro. Profesora Atienza, muchísimas gracias. De verdad, para nosotros ha sido un placer poder escucharlo, tenerlo aquí en nuestro 26º encuentro de la jurisdicción. Mil gracias por acompañarnos. Muy amable. Oh, un gusto.